Mi suegra quema las pertenencias de mi hijo porque cree que son malvadas, pero me gustaría saber qué piensa de mi abogado cuando le envía una factura de $10.000. No sé ni por dónde empezar. Mi suegra está siendo un verdadero dolor de cabeza, y ahora no la soporto para nada. Perdón si divago, no tengo claridad de pensamiento, pero intentaré mantenerme en el punto lo mejor que pueda. Yo, de 37 años, soy una mujer negra casada con un hombre blanco, Chris, de 42 años. Hemos estado juntos durante 10 años y casados durante 7. Mi esposo es un gran hombre, sin duda alguna. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de mi suegra, Margaret. Ella está lejos de ser una buena persona. Tiene un problema con mi color de piel. No es del tipo racista descarada, no, es más astuta que eso. En lugar de decir algo directamente, prefiere utilizar los comentarios pasivo-agresivos para mostrar su descontento por cómo me veo. Siempre hacía cumplidos con doble sentido sobre mi cabello o mi forma de cocinar, e insistía en que le enseñara sobre mi cultura de la manera más condescendiente. No es que se haya vuelto así ahora, siempre ha sido una mujer patética. Desde que empecé a salir con Chris, me miraba con desprecio. La primera vez que me llevó a su casa, Margaret se sorprendió de que su hijo estuviera enamorado de alguien tan negra. Comentó: cuando Chris me habló de tu origen, esperaba que fueras, ya sabes, un poco menos morena. Pero resultaste ser de todos modos, eres hermosa, ¿no? Y luego se rió como si fuera una especie de broma. Recuerdo sus palabras exactas hasta el día de hoy, fue tan humillante. Mientras estábamos sentadas hablando, noté que no podía apartar los ojos de mi cara. No pude evitar preguntarle: ¿qué pasa? Ella sonrió y dijo: no, estaba pensando en tu rutina de cuidado de la piel y qué productos usas, no debe ser una tarea complicada. Chris la miró, y ella añadió: quiero decir, te ves impecable, tu piel es tan brillante. Dios no nos bendijo a los blancos con ese brillo, nos vemos tan pálidos, ¿no? Luego se rió para cubrir sus crueles palabras. Fue muy incómodo, pero el padre de Chris salvó el día. Era la persona más encantadora y compasiva que jamás haya conocido. Chris heredó esas cualidades de él. Su padre me hizo sentir cómoda y dijo que estaba orgulloso de la elección de su hijo. Era un ávido viajero, sabía mucho sobre culturas, y sobre todo, me respetaba y me trataba con dignidad. Debido a Margaret, todo el tiempo dudaba de mi relación. Cuando Chris me propuso matrimonio, la primera pregunta que hice fue: ¿y qué pasa con Margaret? Él dijo que se encargaría de ella, y lo hizo. Prometió cortar todo contacto con ella si eso era lo que necesitábamos para tener un matrimonio feliz, y cumplió. Al principio, ella pensó que nuestra relación era solo algo pasajero. Pero cuando Chris anunció nuestro compromiso, se puso aún peor. Aunque no podía oponerse abiertamente, intentó manipular a Chris diciendo que éramos culturalmente diferentes, que nuestra próxima generación sería superficial y que su cultura se diluiría. Incluso llegó al extremo de intentar emparejarlo con la sobrina de una amiga suya, a pesar de saber que estábamos comprometidos. A pesar de todo, Chris se mantuvo firme, y nos casamos. El padre de Chris nos apoyó inmensamente, pero Margaret estaba resentida con todo el asunto. Peleaba con su esposo por apoyarnos. Incluso durante la boda, trató de eclipsarme e hizo todo lo posible por arruinar el día. Chris me apoyó y la puso en su lugar cada vez que abría la boca. Lo amo aún más por eso. Después de nuestro matrimonio, Chris mantuvo un contacto mínimo con Margaret porque me negué a ser su saco de boxeo. El padre de Chris solía visitarnos de vez en cuando, pero Margaret solo esperaba invitaciones, que nunca extendimos. Tampoco la visitamos. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada, las cosas cambiaron. Margaret contactó a Chris rogando ser parte de nuestras vidas nuevamente. Dijo que quería empezar de cero y estar presente para su nieto. Chris pensó que deberíamos darle una oportunidad. Yo era escéptica, pero decidí dejarla volver por el bien de la paz. Honestamente, al principio parecía que me había equivocado sobre ella. Durante mi embarazo, fue sorprendentemente amable. Me enviaba flores, compraba mis bocadillos favoritos e incluso organizó una hermosa fiesta para darle la bienvenida al bebé. Expresó su felicidad porque estaba llevando al heredero de su familia. Hizo todo lo que haría una suegra ideal. Pensé que, tal vez, solo tal vez, había cambiado. Pero entonces nació mi hijo, Leo. Es mi pequeño ángel, y resulta que tiene la piel marrón oscura, solo un par de tonos más claros que la mía. Eso lo cambió todo. La primera vez que Margaret lo vio, su cara se cayó. Lo sostuvo por menos de un minuto antes de devolvérselo a Chris, diciendo: bueno, al menos tiene tus ojos. Debería haberlo sabido entonces. En los meses siguientes, el comportamiento de Margaret cambió. Dejó de visitarnos. Pensé que sería una abuela involucrada, pero su comportamiento reflejó lo contrario. Mi suegro se convirtió en un visitante regular, llevaba a Leo de paseo e incluso lo cuidaba en algunas ocasiones.
Cuando Chris le preguntó por qué estaba ausente en la vida de su nieto, ella dijo que no quería molestarme y que quería darme tiempo a solas con el bebé. Las pocas veces que nos visitó, se la pasaba recordando la infancia de Chris, como de blanco era de bebé, o haciendo pequeños comentarios hirientes hacia mí. Decía cosas como cuánto se parecía Leo a mí, lo diferente que era nuestro estilo de crianza al suyo, y cómo esperaba que le estuviera enseñando sobre su lado de la herencia. No fue hasta mucho después que me enteré de que había estado diciendo cosas realmente horribles sobre Leo a mis espaldas. Aparentemente, les dijo a los familiares que el bebé ni siquiera parecía pertenecer a la familia y que se sentía sucia después de tocarlo. Otra vez, le comentó a la tía de Chris que estaba preocupada por cómo trataría la gente a Leo porque se veía demasiado étnico. Chris estaba furioso cuando se enteró. La confrontó, y ella juró que nunca volvería a decir algo así, pero el daño ya estaba hecho. Avancemos hasta hace un año, cuando falleció mi suegro. Margaret estaba pasando por una etapa difícil. Esta vez, vino a mí y se disculpó por su comportamiento pasado. Dijo que no tenía a nadie más a quien llamar familia. Le dije que no tomaría la decisión por Chris, él podía decidir por sí mismo, pero, en lo que respecta a mi hijo, ella no estaba permitida en su vida. Durante los primeros meses, aparecía con frecuencia. Cuando nos visitaba, yo llevaba a Leo a su habitación o lo sacaba a pasear. Gradualmente, sus visitas disminuyeron. Se quejó con Chris de que era humillante para ella ser apartada de la vida de su nieto, así que sería mejor mantenerse alejada de nosotros. Chris a veces la visitaba o la llevaba a almorzar. Yo estaba de acuerdo, siempre y cuando no interfiriera en mi vida. Todo iba bien hasta la semana pasada. Estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de la niñera diciendo que una mujer, que afirmaba ser la abuela de Leo, apareció de la nada. Inmediatamente, hice una videollamada para confirmar si era ella. Le pregunté qué la traía allí. Dijo que quería pasar tiempo con su nieto. La dejé quedarse, pero me sentí muy incómoda con toda la situación. Estuve monitoreándola constantemente a través del monitor del bebé, y nada parecía fuera de lugar. Después de un rato, Leo se quedó dormido, y volví a concentrarme en mi trabajo. Unas horas más tarde, recibí una llamada frenética de la niñera. Margaret había reunido todas las cosas de Leo y las había prendido fuego. No podía creer lo que estaba escuchando. La niñera dijo que se había echado una siesta en la habitación de Leo después de que él se durmiera, y de repente, se despertó con un olor desagradable y humo proveniente del patio trasero. Cuando miró por la ventana, vio a Margaret quemando todos los juguetes, juegos e incluso la ropa de Leo. Estaba horrorizada por la escena, cerró la puerta y me llamó. Pensó que Margaret era una amenaza para Leo. Se me cayó el alma al suelo. Corrí a casa, temblando de ira. Le pedí a la niñera que no dejara solo a Leo y que se quedara allí hasta que yo llegara. Inmediatamente, llamé a Chris y le conté lo que estaba pasando. Le pedí que se apresurara a llegar a casa, ya que su oficina estaba más cerca que la mía. Alguien incluso llamó a la policía al ver a una mujer espeluznante quemando las cosas del niño. Cuando llegué al camino de entrada, vi humo saliendo del patio trasero. Mientras Chris hablaba con los policías, pasé corriendo junto a todos y me dirigí directamente a la habitación de mi bebé para asegurarme de que estuviera bien. Estaba comiendo sus snacks, y la niñera lo mantenía ocupado para que no pidiera sus juguetes. Después de asegurarme de que estaba bien, salí y me enfrenté a Margaret. No dudé ni un segundo, aunque los policías estaban presentes. Chris insistió en que habláramos en privado una vez que los policías se fueran, pero yo exigí una explicación inmediata de Margaret. Ella comenzó a sollozar fuertemente. Los policías le advirtieron y se marcharon. Intervine, pidiéndoles que la arrestaran por destrucción de propiedad, pero Chris me pidió que lo escuchara primero. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Filmé las cenizas en la hoguera, el humo y la cara de satisfacción de Margaret mientras intentaba justificar sus acciones. Sabía que no iba a dejar pasar esto fácilmente. Después de que los policías se fueron, Chris le gritó a Margaret que se fuera y le dijo que ya no era bienvenida en nuestra casa ni en nuestras vidas. Le dijo que la había salvado de ir a la cárcel, pero que no esperara nada más de él. En su defensa, ella dijo que estaba tratando de purificar la casa. Los juegos y juguetes eran malvados y estaban destruyendo la mente de Leo. Además, la ropa que usaba era vulgar y demasiado colorida. Así no se visten los blancos, agregó. Eso llevó a una pelea fea entre nosotros. En medio de esto, escuchamos a Leo llorando fuerte en su habitación. Corrimos adentro y lo encontramos sentado en el suelo, llorando desconsoladamente. Estaba buscando sus juguetes, y poco a poco, se dio cuenta de que todo su armario estaba vacío. Entró, en pánico. Fue tan difícil calmar a Leo. Quiero decir, no es un bebé, tiene casi 4 años, y pueden imaginarse nuestra angustia al responderle sobre cómo todas sus cosas fueron quemadas. Chris y yo lo llevamos de compras y le compramos ropa esencial y algunos juguetes.
Yo estaba igualmente enojada con Chris por no presentar cargos contra su madre. Chris trató de disculparse en su nombre. Le dije que las disculpas no servirían, ella iba a pagar por todo lo que destruyó. Estimé que el valor total de los objetos que quemó rondaba los $10.000, incluyendo juguetes personalizados, ropa e incluso una hermosa colcha hecha a mano que mi difunta abuela le había regalado a Leo. Aunque Chris reconoce que las acciones de Margaret son imperdonables, me pide que no tome un camino legal. Dice que es una viuda sin fuente de ingresos, que sobrevive con una pensión y los ahorros de mi suegro. Quiero darle una lección. Ella nunca volverá a ser parte de nuestras vidas, pero también quiero que pague por sus acciones. ¿Creen que sería demasiado duro hacer que pague los $10.000 por los daños? Quemar las pertenencias de Leo cruza todos los límites imaginables. Esto no se trata solo de la propiedad, se trata del impacto emocional en nuestra familia y del sentido de seguridad en nuestro propio hogar. Actualización 1. Hice que esa bruja pagara hasta el último centavo por lo que destruyó. Como mencioné en mi primera publicación, Chris estaba en contra de la idea de presentar cargos contra Margaret. Insistió en que la dejáramos ir esta última vez y prometió cortar todo contacto con ella permanentemente. Le dije que, obviamente, estaba vetada de mi casa y nuestras vidas, pero también necesitaba pagar por los daños que causó. Esto no le cayó bien a Chris, y trató de convencerme de que desistiera. Incluso ofreció pagar él mismo todo el daño para que no tuviera que gastar ni un centavo en reemplazar las cosas de Leo. Le dije que no importaba quién pagara entre los dos, al final, era nuestro dinero. Además, ella necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esto causó fricción entre nosotros. Duró una semana, y en ocasiones pensé en abandonar la idea y dejarlo pasar. Sin embargo, cada vez que mi hijo lloraba por su ropa y juguetes favoritos que Margaret había quemado, me enfurecía nuevamente. Finalmente, contacté a un abogado la semana siguiente y envié una carta oficial a Margaret exigiendo $10.000 en daños. La carta dejaba claro que, si no pagaba, la llevaríamos a la corte, donde podría enfrentar cargos criminales por destrucción de propiedad. Tenía todas las pruebas para respaldar mi caso y sabía que era sólido. Los policías podían testificar sobre mis afirmaciones. Cuando recibió la notificación, se asustó. Llamó a Chris, llorando y rogándole que me hiciera abandonar el caso. Él le dijo que estaba fuera de sus manos. Luego me llamó a mí. Ni siquiera estaba arrepentida de sus acciones, ni una palabra de remordimiento. Dijo, sabes, si tu suegro estuviera vivo, estaría traumatizado al ver cómo me estás tratando. Él te quería y respetaba mucho, ¿así es como paga su bondad? Le respondí, le correspondí su amor cuando estaba vivo. Tú no mereces ni amor ni respeto, y colgué antes de que pudiera manipularme más. Mi abogado le dio un mes para pagar el dinero. Ella involucró al tío de Chris para tratar de convencerme de que retirara el caso. Incluso creó una historia, afirmando que uno de los juguetes de Leo se incendió solo cuando la batería explotó, lo que hizo que todo se redujera a cenizas. Cuando esta mentira no funcionó, dijo que Leo era adicto a los juegos, y por eso los quemó, para disciplinarlo. ¿En serio? ¿Quién se cree que es para disciplinar a mi hijo? El tío de Chris, que conoce el comportamiento de Margaret, aún así me pidió que dejara los cargos por el bien de la paz familiar. Me mantuve firme y no cedí. A medida que se acercaba la fecha límite, Margaret empezó a pedir dinero prestado a todos para pagar la deuda. Algunos familiares contribuyeron, pero ni siquiera llegaron a la mitad de la cantidad. Cuando Chris se enteró de esto, se sintió mal de que su madre estuviera pidiendo dinero prestado para pagarnos. Estaba molesto conmigo, así que le dije que si siquiera pensaba en ayudarla económicamente, dormiría en el sofá indefinidamente. Así que no lo hizo. Finalmente, Margaret no tuvo más opción que vender una reliquia familiar para reunir el dinero. Era una valiosa pieza de joyería que había estado en su familia durante generaciones. Cuando me enteré, no sentí ni una pizca de culpa. Después de eso, se ha vuelto abiertamente hostil. Le dice a todo el mundo que arruiné su vida y la obligué a deshacerse de su preciada reliquia. Chris está amargado por toda la situación. Cree que tal vez fui demasiado lejos, especialmente porque Margaret es una viuda sin nadie en quien apoyarse. Pero yo no lo veo así. Ella sabía que estaba destruyendo cosas que no le pertenecía, si no quería o tenía con qué pagarlas, no las hubiera destruido. ¿Por qué debería salir impune solo porque es mayor y viuda? Admito que esto ha sacudido mi matrimonio, pero en este punto la prioridad la tiene Leo. No sé si hice lo correcto o no, pero al menos me defendí a mí misma y a mi hijo. No dejé que esa bruja nos pisoteara. Su comportamiento no fue un error, fue cruel y deliberado. Actualización 2. El último año ha sido difícil. No pensé que llegaríamos a este punto. Déjenme comenzar donde lo dejé. Durante semanas después de que el asunto se cerró, Chris estuvo distante conmigo. Claramente no estaba contento con cómo terminaron las cosas, pero con el tiempo, cedió.
Tuvimos largas conversaciones donde le expliqué exactamente cómo me sentía, que no iba a permitir que su madre me faltara al respeto o me manipulara nunca más. Él admitió que estaba en conflicto. Por un lado, estaba de acuerdo conmigo en que el comportamiento de Margaret era indefendible, pero, por otro lado, seguía siendo su madre y estaba sola tras la muerte de su padre. Le dije directamente, si te sientes tan mal por ella, ve a verla, pero está vetada de esta casa, y no tiene permitido ver a Leo. Lo digo, en serio. Prometió que no la dejaría acercarse a Leo, pero también dijo que él tampoco la vería. Durante un tiempo, le creí. 2 meses después de que Margaret pagara, descubrí que Chris había estado viéndose con ella en secreto. No me lo dijo directamente, lo deduje porque comenzó a salir temprano los sábados por la mañana, diciendo que iba a dar un paseo o a hacer recados. Chris no es una persona madrugadora, así que el cambio repentino en su rutina hizo que se activaran mis alarmas. Lo dejé pasar las primeras veces, pero un sábado, la curiosidad me ganó. Después de que se fue, empaqué a Leo y lo seguí. Y llegué directamente al apartamento de Margaret. No lo confronté de inmediato. En cambio, esperé a que regresara a casa y le pregunté, entonces, ¿cómo estuvo tu paseo? Me miró directamente a los ojos y dijo, bien, relajante. ¿Relajante? ¡Qué mentiroso! No perdí la calma de inmediato. Le dije que sabía que había estado viendo a Margaret, y se puso pálido. Intentó defenderse, diciendo que solo quería asegurarse de que estuviera bien porque estaba luchando emocional y financieramente. Me sentí traicionada. Me derrumbé y le pregunté, ¿estás eligiendo consolar a la mujer que quemó las pertenencias de nuestro hijo? Ella pudo haberle hecho más daño a Leo, ¿te das cuenta de eso? ¿Qué habría pasado si la niñera no estuviera y Margaret hubiera lastimado a tu hijo? Trató de justificarse, pero yo no lo acepté. Le dije, si quieres seguir viendo a Margaret, esa es tu elección, pero más vale que no traigas esa energía a mi casa. Fue un enfrentamiento feo, por decirlo menos. Al final, Chris accedió a dejar de verla por el bien de nuestro matrimonio, pero el daño ya estaba hecho. No podía quitarme de encima la sensación de que él la estaba priorizando sobre nosotros. Una semana después, Margaret envió una carta dirigida a Leo. Debe haber sabido que no la dejaría acercarse a él, así que este era su nuevo intento. La carta estaba llena de pasivo-agresividad disfrazada de afecto. Escribió cosas como, la abuela te extraña mucho, pero desafortunadamente, mamá no quiere que nos veamos. Espero que estés siendo un buen niño y recordando los valores que intenté enseñarte, incluso si mamá no los entiende. Cuando le mostré la carta a Chris, argumentó que era inofensiva. Dijo, solo está tratando de mantener una conexión. Rompí la carta frente a él y la tiré a la basura sin que Leo supiera de ella. Le dije a Chris que si Margaret enviaba otra carta, obtendría una orden de restricción. Por si la carta no fuera suficiente, Margaret decidió escalar las cosas involucrando a otros miembros de la familia de Chris. El tío de Chris me llamó de nuevo. Es un hombre agradable, como mi suegro, por eso le respondo. Pero en el momento en que dijo que quería hablar sobre Margaret, suspiré internamente. ¿Qué pasa con ella?, pregunté. Dijo que Margaret extrañaba a Leo y estaba destrozada por haber sido apartada. Sé que cometió errores, pero ¿no crees que es hora de seguir adelante por el bien de la familia? Le dije, con todo respeto, esto no tiene nada que ver con la familia. Esto se trata de la incapacidad de Margaret para asumir la responsabilidad de sus acciones. Quemó las pertenencias de mi hijo, lo traumatizó, ¿de verdad cree que voy a olvidar eso solo porque está destrozada? Trató de argumentar que Margaret ya había sufrido bastante y que cortarla solo empeoraba las cosas. Terminé la llamada antes de decir algo de lo que me arrepintiera. A este punto, mi relación con Chris estaba tensa. No estábamos peleando abiertamente, pero había una tensión innegable entre nosotros. Sabía que no podíamos seguir así que le sugerí que fuéramos a terapia de pareja. Al principio, se mostró reacio y dijo, ¿por qué necesitamos terapia? Estamos bien. Le respondí con franqueza, no estamos bien, apenas podemos hablar de tu madre sin discutir. Esto es más que solo Margaret, se trata de cómo manejamos los conflictos como equipo. Si no lo abordamos ahora, solo va a empeorar. Finalmente accedió, y comenzamos a ver a un terapeuta. Fue una de las mejores decisiones que hemos tomado. En la terapia, Chris admitió que se sentía dividido entre mí y Margaret. Dijo que entendía por qué estaba enojada, pero que le costaba cortar completamente los lazos con su madre ahora que estaba sola. El terapeuta nos ayudó a trabajar en nuestros sentimientos y a establecer límites. Chris acordó dejar de tener contacto con Margaret a menos que mostrara un verdadero arrepentimiento y asumiera la responsabilidad de sus acciones. Yo acepté estar abierta a la posibilidad de una reconciliación en un futuro lejano, pero solo si Margaret hacía un esfuerzo sincero por reparar el daño que causó. Han pasado 3 meses desde que comenzamos las sesiones de terapia, y las cosas finalmente están comenzando a mejorar.
Chris no ha visto ni hablado con Margaret en meses, y nuestra relación es más fuerte por ello. En cuanto a Margaret, no ha intentado contactarnos desde la carta que le envió a Leo. Escuché a través de los familiares que todavía está resentida por haber vendido su reliquia y me culpa por sus problemas financieros. Honestamente, no me importa. Lo único que me importa es que mi hijo esté bien. No soy ingenua, sé que probablemente Margaret intentará meterse de nuevo en nuestras vidas en algún momento. Pero por ahora, estoy disfrutando de la paz y enfocándome en mi familia. Actualización 3. Estamos en proceso de divorcio y estoy pidiendo la custodia completa de mi hijo, por lo que mi esposo y mi suegra intentaron hacer. Pensé que estábamos progresando. Había propuesto darnos una oportunidad con terapia para resolver el matrimonio. No soy de las que renuncian fácilmente. Todo estuvo bien hasta hace 4 meses, cuando mi suegra intentó algo nuevo. Margaret sabía cuando Chris y yo estábamos en el trabajo, así que aprovechó esa oportunidad para regresar a casa una mañana después de que nos fuimos y Leo estaba con su niñera. Por suerte, ella ya sabe quién es y que no tiene permitido acercarse a Leo de ninguna forma. Lo primero que hizo fue llamarme. Regresé a casa y ella estaba en la puerta, como esperando a que la dejaran entrar. Cuando me vio, y vio mi expresión en el rostro, que no era la de una amiga que hacía mucho que no veías, comenzó a hablarme. Me dijo que no podía dejarla castigada por más tiempo como si fuera una niña y que merecía ver a su nieto. Al final, ella ya había pagado su castigo al tener que vender algo muy preciado para ella. Pero pagar por lo que quemó solo era una parte del problema, aún no tenía permitido ver a mi hijo ni acercarse a mi casa. Así que le pedí que se marchara pronto y que podía esperar en el futuro una orden de restricción. Intentó protestar, pero le dije que si lo que le decía le entraba por un oído y salía rápidamente por el otro, solo porque en el medio no había mucho que lo retuviera, entonces iba a tomar medidas legales. Finalmente, se fue diciendo que hablaría con mi esposo. Cuando llegó por la noche, mi esposo no sabía nada, ya que yo no lo llamé y su madre, al parecer, tampoco. Pero le conté y estaba sorprendido. Le dije que iba a pedir una orden de restricción y protestó. Le respondí que podía protestar todo lo que quisiera, pero iba a llamar al abogado temprano en la mañana, le gustara o no. No dijo nada. Hace aproximadamente un mes, concedieron la orden de restricción. No había sucedido nada grave con mi suegra como para que me dieran una de emergencia, lamentablemente. Con Chris hablé de esto durante este tiempo en terapia y parecía ir todo normal. Pero poco tiempo después de obtener la orden de restricción, comenzó a salir con Leo solos al parque, entre comillas. Y digo entre comillas porque no era lo que hacían. La segunda vez que salieron, volví a seguirlo porque imaginaba a dónde lo estaba llevando, y era a la casa de la suegra. Me bajé del coche antes de que entraran y le dije que estaba rompiendo la orden de restricción al llevar a Leo allí, además de traicionarme. Tomé fotos de todos, levanté a mi hijo y me subí a mi coche para regresar. Al poco tiempo llegó Chris, pero le dije que empacara todo y que se fuera a otro sitio. Tomó sus cosas y no sé dónde está, pero es muy seguro que, si quiero encontrarlo, solo tenga que ir a la casa de Margaret. De cualquier forma, he solicitado el divorcio y mi abogado lo ha notificado en el trabajo. Voy a pedir la custodia completa porque no puedo esperar que él cumpla mi deseo de que Leo no esté con su madre. Tengo las fotos de él rompiendo la orden de restricción, así que no será difícil demostrar esto ante el juez, además de todas las cosas que ha hecho Margaret, como incendiar las pertenencias de mi hijo. Lo más probable es que regrese para contarles cómo ha resultado todo el divorcio. Actualización 4. El divorcio se ha completado, y he obtenido la custodia completa de Leo. Lo cual me da un alivio que no puedes imaginar, porque no me hubiera sentido tranquila si mi hijo tuviera que estar con su padre, ya que probablemente dejaría que su madre lo viera. La misma madre que me despreció a mí y a su nieto por el color de piel, y que pudo haber causado una tragedia al quemar las pertenencias de mi hijo. Ahora puedo respirar tranquila, ya que hasta que el juez no dictó sentencia, era como si hubiera contenido la respiración todo este tiempo. Estoy pensando en mudarme, probablemente más cerca de mis padres. Es algo que nos vendrá bien a los dos y nos alejará de todo esto. Aún tengo una orden de restricción contra mi suegra, pero eso no ha sido muy útil en el pasado. Todavía es solo una idea, y quiero permitirme disfrutar de esta victoria y la tranquilidad que me ha dado. Pero lo he estado pensando seriamente, y es probable que en los próximos meses me vaya de la ciudad. Así que eso es todo de mi parte, y espero que no haya nada más.